Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado domingo 29 de enero, el pasado domingo 29 de junio, fallecía en la tranquilidad de su casa el arquitecto Francisco Javier Torres Leiva. Él había nacido en 1940, en octubre iba a cumplir 85 años, y yo creo que dentro de los anales de la historia de la universidad y también de el amor que algunos jóvenes tenían a la Iglesia Católica allá en los lejanos años 60, nos podrían ayudar a entender que este hombre, que era muy sencillo, pues pudo dar luz como joven y después como fundador de la UPAEP. Él estudió en el Benavente, y recuerdo, no lo recuerdo yo, más bien yo fui, si mal no recuerdo, a los 50 años de la primera generación del Benavente, que se graduaron en 1958. Recuerden ustedes que antes de que el Benavente tuviera bachillerato, más bien preparatoria, solamente había una opción, que sería la Humboldt. Y claro, las escuelas federales y estatales. Pero yo creo que en los años 50 muchos hermanos de las escuelas cristianas fueron vivo testimonio de lo que tendría que ser la educación, siempre con el carisma de San Juan Bautista Lasalle. Claro, eran otros tiempos, años 50, donde brillaron por su carácter hermanos destacables como Lucio Tasser o Ambrosio Luna o Ricardo Preciado y otros que se me escapan de la memoria, pero que precisamente a través de una formación un tanto dura, pues supieron los jóvenes que en aquel tiempo estaban en el Benavente, tanto externos como internos, porque venían de otros estados de la República, yo creo que supieron moldear su carácter, tal vez con el enojo o tal vez con la exigencia, pero yo creo que esas generaciones del Benavente pudieron moldear su carácter y ser el día de mañana hombres y mujeres que destacaron no solamente en el ámbito familiar, sino profesional, empresarial, deportivo y político. Claro, eran otros tiempos, pues se dice que estamos en la generación del cristal, donde no puedes tocar a alguien porque rápido se desinfla, no puedes reprobar a nadie porque se trauma. Cada quien vive los tiempos que nos ha tocado vivir, pero pues son otros tiempos los que estamos viviendo. Si Francisco Javier Torres Leiva se graduó en el 58, él empezó a vivir lo que la historia poblana ha olvidado, que varios alumnos del antiguo Colegio del Estado, en una desacralización de la fe, se burlaban de la fe católica
porque con aspectos grotescos se vestían hasta de obispos, de sacerdotes y de monjas, y ahí junto a la fuente de San Miguel hasta hacían mofa y burla de la Eucaristía. Eso no se tiene que olvidar, porque en los caóticos años 60, cuando gobernaba la arquidiócesis angelopolitana, don Octaviano Márquez y Toriz, a este quinto arzobispo de Puebla se le ha tachado de conservador, de ortodoxo, y hasta algunos periodistas hablaron mal de él. Pero claro, no señalan que el problema entre los estudiantes del antiguo Colegio del Estado y los llamados de derecha, pues iniciaron precisamente, pero con la burla de los primeros hacia lo que es lo más grandioso para el cristiano, que es la Eucaristía. Y no se acuerdan, fingen un tanto de demencia. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el arquitecto Francisco Torres Leiva, hace ya varios años, tal vez hace 20 años, me confió algo que está avalado por un escrito de don Octaviano, que la famosa frase que circuló en posteridad en una carta pastoral del mismo Octaviano, comunismo no cristianismo sí, surgió de la reflexión del arquitecto antes señalado. ¿Por qué comunismo no cristianismo sí? Habría que ver el contexto histórico. El comunismo había ganado camino después de la Junta de Yalta en 1945. La Europa eslava era comunista o socialista, la Rusia se había transformado en la URSS, y aquí en el continente iberoamericano, en 1959, un hombre que no sé por qué hoy defienden los de la izquierda mexicana que viven como reyesuelos, Fidel Castro, que con aires de libertador ejerció un poder durísimo y comunista en Cuba hasta el día de hoy. Tal vez de acuerdo al pensamiento de muchos poblanos, estos ataques a la iglesia por jóvenes que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pues podrían ser fruto del comunismo infiltrado aquí en México. Yo siempre he sostenido que el movimiento del 68, el 2 de octubre, fue avalado por los comunistas mexicanos de su tiempo. Y que tal vez el presidente don Gustavo Díaz Ordaz actuó de acuerdo a sus criterios para la defensa de la patria. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Entonces hubo ataques a escuelas particulares, como fue el Oriente y el Benavente, algunas marcadas solamente en la conciencia de maestros y de alumnos, y otras sostenidas por los periódicos. Pero ataques vehementes, ataques duros y mentiras.
podría pensar una mentira que circuló en los 61, y eso me lo dijo el hermano Ambrosio Luna, porque el Benavente pidió permiso para que se le diera servicio militar a los jóvenes en el Benavente en el último año de bachillerato. Entonces ahí guardaban las armas, porque el servicio militar no era como hoy aplanar calles, no, era tomar un arma y saber disparar. Cuando atacan el Benavente, algunos chamacos del antiguo Colegio del Estado, y eso me lo dijo a mí Ambrosio Luna, atestiguado por un chamaco que hoy ya es setentero, el maestro de Sentis. Ambrosio tiene un carácter fuerte y sale a encarar a los muchachos y les grita: ¡lárguense! Yo creo que vieron la santidad de este hombre y aunque usted no lo crea, los muchachos se fueron. Rompieron vidrios y ventanas y después en una inspección encontraron las armas que eran para adelantar el servicio militar en el Benavente. ¿Y qué dijeron los jóvenes comunistas? El Benavente estaba armándose para luchar en contra de nosotros. Ay, pero cada quien jala agua para su molino, pero diría don Moisés Oropesa cuando nos daba historia de la iglesia en el seminario: haznos santos, haznos santos. El ataque a sacerdotes y al señor obispo fue tan grave que esto me lo contó una dama que omitió el nombre porque ya murió. Ella era estudiante de la UAP. Bueno, no era UAP ni UAP, era Colegio del Estado. Y le sembraron a los jóvenes odio a la iglesia y a don Octaviano, que ella me lo platicó. Omito el nombre, no porque me lo haya dicho en confesión, sino por respeto a ella, porque ella está muerta. Y de hecho lo saben varios de sus amistades porque me lo contó con un grupo de amigas de ella. Resulta que don Octaviano salía del lado sur, donde estaba la curia, con el padre Freiría y el padre Ascensión Ochoa, y que un grupo de damas del antiguo Colegio del Estado lo sitió y no lo dejó salir. Bueno, más bien, no lo dejó avanzar en la calle. Y esta dama, que después de su conversión fue ministro, don Octaviano les preguntó: ¿qué quieren, señoritas? Y esta dama, que ya murió y que me lo contó con lágrima viva, me decía que le escupió en la cara. Imagínense escupir al arzobispo de Puebla sin que hubiera una causa. Ese es el problema de la ideologización. Gritamos, bueno, como hoy pasa en México, ¿no? Rompen vidrios, saquean por la ideologización, y como decía Benedicto, las ideologías tienen los días contados, la verdad nunca envejece. Me contaba esta dama que don Octaviano sacó su pañuelo, se secó los vidrios y la cara y le dijo a esta dama: ¿qué más quieren? Todo un caballero. Estaba ahí por ahí ya murió también ese periodista que acusó a don Octaviano de asesino. Dios mío, no. ¿Cuántas hazañas se le ha tenido a la Iglesia Católica? Aquellas mujeres imbermes pues se dieron cuenta del error que habían hecho y le abrieron paso a don Octaviano. Bueno, todo este preámbulo para que en junio del 61
don Octaviano, con su vicario general y obispo auxiliar, don Emilio Abascal, convocaran a una marcha, a una concentración masiva en desagravio a todas estas infamias que habían cometido, supongo, jóvenes que hoy tendrán 75, 80 años y que pueden decir con claridad qué es lo que hicieron, ¿no? Uno ve las fotografías en los periódicos de 61, lleno la catedral, lleno el atrio, lleno el Zócalo, llena la 16 de septiembre, llena la 5, la 3, la 7 y la anterior a las 3. Se calcula que don Octaviano convocó a más de 150,000 personas. Eso lo quisiera un político, aunque reparta frutsis y tortas y 200 pesos. Arengó dos grandes sacerdotes de aquel tiempo. El padre Roberto Murrieta, que tenía un vozarrón fuerte, su última parroquia fue Nuestra Señora de los Ángeles, ahí en la 25, y el padre Isauro Corona Báez, que yo aquí he dicho fue precursor de los medios de comunicación en Puebla, porque se llevaba mucho con don Roberto Cañedo, y le dio paso para predicar la dominica desde fines de los 50 y en Semana Santa predicar las 3 caídas de Jesús. Todo el mundo pensaba que don Octaviano iba a decir: quemen el Carolino. ¿Cómo quemar el Carolino si era de los jesuitas? Pero las mentadas reformas de Juárez y de sus secuaces pues hicieron que la iglesia perdiera todo. Hoy se han robado tantas obras de arte en el Carolino. Quién sabe qué administración, dicho sea de paso. Bueno, y no hubo tal quemazón, pero hubo esa famosa frase: comunismo no, cristianismo sí. Y esta frase se debe precisamente al arquitecto Francisco Javier Torres Leiva. Después, pues ya nadie quería entrar al Colegio del Estado, después UAP, y se hizo una universidad en el año 1973, que es la OPAEP. Y hubo hombres y mujeres de buena voluntad que juntaron recursos: don Abelardo Sánchez, los Rodríguez Concha, José Antonio Quintana, Eduardo García Suárez, Arrubarena, Francisco Javier Torres Leiva, y donde fue tal la entrega en el aspecto académico y universitario que hubo maestros que nunca cobraron por la causa de Jesús, por la causa del Señor, por la causa del Maestro. Por eso otra obra de este arquitecto, conjuntamente con otros hombres y mujeres, fue la OPAEP. Claro, estamos hablando de hace 52 años. Ya son otros tiempos y ciertamente no son los mismos. Hay otros criterios, hay otros puntos de vista. Yo creo que la OPAEP se abrió como universidad católica y en el 73 ya está abierta pues a diversos credos, pero creo que es bueno hacer recuerdo de los que diría Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas, iniciaron este colosal proyecto como consecuencia de los disturbios y problemas que hubo en los 60s entre el antiguo Colegio del Estado y las escuelas católicas como el Oriente o el Benavente u otras.
las situaciones que vive la historia no se dan por generación espontánea, se dan porque tienen causas específicas. Pero también otro granito de arena que hizo este arquitecto, junto con otros hombres, fue la creación de el IMEX, que empezó como kinder, primaria, después secundaria y luego bachillerato, hace ya más de 40 años. Claro, hoy le puedes preguntar a uno de la OPAEP, le puedes preguntar a uno del IMEX, ¿quiénes son los fundadores? Y te va a decir, what? No te van a responder, porque tristemente no hay memoria histórica en nuestras universidades y no hay memoria histórica en nuestros colegios. Tú puedes decirle a un universitario, ¿quién fundó la primera universidad en el mundo? Y yo creo que no te va a poder contestar. ¿Y quién impulsó las universidades en el mundo? Fue la Iglesia Católica y el Papa. Hoy se ha perdido eso. Yo recuerdo que unos universitarios cuyo nombre no lo sé, el Papa Benedicto iba a dar una cátedra magistral en la Universidad de Sapienza y los chamacos no lo quisieron recibir. Si Benedicto era un hombre intelectual, ya quisiéramos aquí en México tener intelectuales de esa talla, porque nuestros intelectuales o son ateos, o son agnósticos, o son librepensadores, o son masones. Es difícil encontrar un maestro que en el aula educativa hable de Dios. Por vergüenza, por ignorancia, por desidia o por miedo. En Europa no. En Europa sí hay libertad de cátedra. Imagínense, despreciar a Benedicto XVI. Hubieran preferido a Noroña o algún otro, ¿no? Pero siempre es bueno la memoria histórica. Y yo creo que al morir este personaje de la OPAEP, que han muerto, ya murió la mayoría, el año pasado Mario Iglesias García Teruel, el otro año antepasado Pacheco, este año murió también Arrubarrena. Yo creo que lo único que queda es José Antonio Quintana. Y esto me hace recordar a Heródoto con sus 9 libros de historia. Heródoto decía, puesto que mucho se ha dicho de lo que pasa y ha pasado, yo mismo quiero constatarlo para ver si en realidad pasó y ponerlo por escrito para que las generaciones siguientes no olviden la historia. Y tristemente en México no tenemos memoria histórica. Yo hace muchos años conocí al arquitecto, lo conocí en casa de Eduardo García Suárez, un hombre polémico, pero yo creo que uno no tiene que espantarse de la toma de opción de los demás, ¿no? Si hace rato hablaba de amigos ateos, hay ateos que son respetuosos con la Iglesia Católica. Ellos mis respetos, pero casi la mayoría le echan a la Iglesia Católica. Si alguien, por ejemplo, hay de izquierda que utilizan los símbolos religiosos para ganar escaños. Eso me parece lo más ocioso. Si tú eres ateo, pues no vayas a misa, ni a visitar a la Virgen de Guadalupe, ni a poner en tu atuendo a la Virgen de Guadalupe, porque entonces no eres coherente. Si tú eres comunista, no puedes ir al Lido de París, hoy que nuestros políticos salen mucho a Europa, ni puedes ir al Desafuero.
si tú eres de izquierda, debes de tomar tus chalupas en la esquina. Pero no puedes ir a un restaurante porque eso es contrario a lo que tú predicas. Ni puedes tener escolta, ni puedes tener una Suburban con vidrios blindados. Pero pues son las paradojas de nuestra historia, ¿no? Es bueno tener amigos que piensen distinto a ti, claro, pero que sean coherentes, pero que respeten. Y aquí en México, pues la verdad, la falta de coherencia hace que en México no haya líderes. Y tristemente, pues muchos se enriquecen en sus puestos, ya sean católicos o ateos o masones, y ponen como pretexto una ideología. Yo le dije al arquitecto que escribiera sus memorias. ¿Cuánto podríamos sacar de provecho cuando alguien escribe sus memorias? Si mamá y papá escribieran cartas a los hijos, esas cartas valdrían más que todos los bienes inmuebles. Y se me hizo caso. Hace como 8 años me dijo: padre, revise mis memorias. Y por cierto, todavía tengo sus memorias, no sé si la vaya a publicar su familia. Le hice algunas correcciones, pero aún sobre estas 3 cosas, comunismo no, cristianismo sí, la OPAEP y el IMEX, yo creo que este hombre nunca se enriqueció en el poder como otros lo han hecho. Porque a mí me causaba ternura que a sus 80 años siguiera trabajando como empleado. Otros, ni a los 80, otros a los 50, ya no trabajan porque se enriquecieron ilícitamente en el poder. Y tuvo una gran familia. Cuando yo hice la misa posterior a su muerte, yo le digo lo que yo siempre he dicho a hijos que tuvieron papás excelentes. La mejor herencia de tus papás no fue la casa ni el coche. La mejor herencia de tus papás fue su ejemplo, pero en especial ejemplo de honestidad, ejemplo de trabajo. Y cuando alguien da ejemplo, nadie le puede señalar óbices. Claro, insisto, si alguien toma una ideología y la lleva coherentemente, yo creo que es respetable. Ya cuando una persona dice una cosa y hace otra, pues ya no es respetable. Pues este próximo 29, bueno, no próximo, ya pasó el 29, hoy estamos a 31 de julio. Antier cumplió un mes de que murió el arquitecto Francisco Javier Torres Leiva. De aquí un saludo a sus hijos y a sus nietos, a la OPAEP y al IMEX, porque ha muerto uno de sus fundadores. Muchas gracias.